52 muertos es el saldo de las protestas contra el gobierno de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien desde que llegó al poder ha dejado en claro no solo las alianzas con los partidos de derecha del Congreso, sino su desprecio por quienes exigen su renuncia y nuevas elecciones. Para diversos especialistas, esta represión en el país no era vista desde la dictadura de Alberto Fujimori. Y aquí la pregunta es una: ¿por qué se sigue negando los graves abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes? La respuesta, según el historiador José Ragas, está en que las víctimas pertenecen a ciudades y pueblos de la Sierra Sur peruana. El racismo ha jugado un papel lamentablemente central en las protestas, desde no solamente el momento en que comenzaron, sino también desde la segunda vuelta, ¿no? Y uno puede ver cómo este discurso de racista se ha encontrado una forma más sofisticada, más elaborada y también más letal, que es con el terruqueo. Para José Ragas, es evidente que la policía y las Fuerzas Armadas están actuando de manera desproporcionada y desmedida. Además, persiste la idea de que las protestas son un acto subversivo o terrorista. Básicamente, las personas que protestan son potenciales subversivos, ¿no? O sea, equiparar a manifestantes con subversivos es básicamente algo completamente impensable en una democracia. El terruqueo implica colocar ciertas vidas en una zona de extrema vulnerabilidad, porque es asignarles una etiqueta que los coloca como enemigos radicales, demonizarlos para poder destruirlos. Es una estrategia que ha existido en la historia N veces. En palabras del historiador, basta con ver la lista de muertos para saber que la violencia policial evidencia un desprecio porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena. Cuando uno revisa el perfil y también el origen de las víctimas que han sido muertas por la policía, ¿no? Corresponden a una región en particular, corresponden, digamos, a una zona especial, donde además también es una zona que sufrió violencia política en el pasado y donde sus habitantes fueron identificados precisamente por determinados rasgos culturales y sociales con elementos terroristas. Si recordamos lo sucedido en el corto gobierno del expresidente Manuel Merino, quien renunció por la represión policial que dejó 2 muertos, Inti Sotelo y Brian Pintado, en las protestas masivas, se entiende cómo las víctimas en Lima, la capital, sí importan, y las víctimas en el sur del país, no. Ya no es la cantidad de muertos, sino es de dónde tienen que ser los muertos para que el gobierno reaccione. Solo hasta la fecha hay 52 muertos y el gobierno de Dina Boluarte simplemente no reacciona. Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando en protesta de qué, no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Los manifestantes, provenientes de diversas regiones del Perú, están llegando a la capital para lo que será la Marcha de los 4 Suyos o la llamada Toma de Lima, a fin de ser escuchados. Quizás lo más paradójico de esto es que los manifestantes hayan tenido que viajar a Lima, de diferentes partes del país, porque de alguna forma saben que en Lima quizás tienen que viajar a Lima para hacerse escuchar, pero también porque hay menos posibilidad de que sean muertos por la policía en la capital que en sus regiones. En los Andes, las masacres suceden con el ritmo de las estaciones. En el mundo hay 4 y en los Andes 5. Primavera, verano, otoño, invierno y masacre, decía el gran escritor Manuel Escorza. ¿Volveremos a repetir esta historia? Kimberly Barrantes, Nativa nos conecta.